Buenas noches a los compañeros del curso Epidemiología Ambiental. En esta ocasión, desarrollando la etapa 4, los estudios epidemiológicos, en la que corresponde escoger un protocolo de vigilancia en salud pública. He escogido el protocolo sobre cáncer de cervix o de cuello uterino, sobre el cual se desarrollará la actividad. De acuerdo con las indicaciones de la guía, debemos entonces complementar la tabla 1 para hacer el cálculo de la tasa de ataque. Se tomaron aquí datos estadísticos de la página del DANE para hacer los cálculos respectivos con respecto a la población. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el cáncer de cervix o de cuello uterino afecta a la población femenina y el rango de edad en el que se determinó el inicio de la enfermedad es a partir de los 15 años. Por lo tanto, es necesario tener una población o calcular una población potencialmente expuesta. Esta población es un dato de 18.392.510 mujeres. Por lo tanto, la tasa de ataque se obtiene multiplicando el número de casos, que en este caso son 1.613, por un factor multiplicador que es 100, y este resultado se divide por el valor o entre el valor de la población en riesgo. Por lo tanto, la tasa de ataque calculada en la población es de 0,009 por 100. Otros datos a tener en cuenta según la tabla, los datos que están en la tabla, es que la edad mínima de acuerdo al informe dice que fue de 18 años y que la máxima de 96, es decir, los casos se presentaron entre esas edades, la menor edad en 18 años y la máxima 96 años, los casos de cáncer de cuello uterino. La media proporcional entonces fue de 44 años y los grupos de edad que fueron más afectados por la enfermedad fueron entre los 30 a los 34 años con un 15.4%, de 35 a 39 con el 13% y de 40 a 44 con el 10.8% de acuerdo al informe. Una información adicional es que el reporte de estos casos al Civigila son considerados como nuevos, teniendo en cuenta que solo a partir del 2016 empezó el registro o la notificación de estos casos al Civigila. Por lo tanto, la información pertinente o estadística que se maneja es a partir de este informe del año 2016. Para el año 2017, para las 8 primeras semanas epidemiológicas, no se han reportado todavía casos, según la información del Civigila. Con relación a la tabla 2, entonces decíamos que como esto es un caso, digamos como es un reporte, una notificación nueva para el Civigila, el primer caso reportado se presentó entonces en la semana epidemiológica 1 del año 2016 y el último caso reportado se presentó en la semana 52 también del año 2016. Los síntomas que se registraron fueron los que están descritos en la tabla. Hay que aclarar, hay que tener en cuenta que esta enfermedad, este cáncer de cuello uterino, no es una enfermedad transmisible. Está catalogado como una enfermedad no transmisible. No hay posibilidad de que sea un contacto de persona a persona, por lo tanto no generaría epidemias. Con relación a la tabla de exposición, bueno, aunque el informe determina de que hay factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo y el tipo de alimentación, son factores de riesgo para el cáncer en general, que pueden aportar un 90% de la responsabilidad en los casos.
el mismo informe también expone una tabla, la tabla número 6, en la que relaciona los casos de cáncer con las ocupaciones, con las actividades que desarrollan las personas afectadas o los pacientes. Entonces, esta tasa de exposición es el porcentaje de participación que la actividad como tal involucrada o involucra al paciente con la enfermedad. Vemos allí pues que de acuerdo a esas ocupaciones hay unos oficios definidos o una relatividad entre el oficio o la función desarrollada por la persona con los casos presentados. Esto entonces lo consideraríamos como la tasa de exposición. Con la mejor intención de cumplir con las expectativas de la guía y de la tutora, se presenta esta exposición. Alex Contreras, Ingeniería Ambiental, UNAP, Epidemiología Ambiental, fase 4. Feliz noche. Cordial saludos, tutora y compañeros del curso de Epidemiología Ambiental. A esta etapa 4, estudios epidemiológicos, corresponde seleccionar un protocolo de vigilancia en salud pública. En mi caso, elegí el protocolo de vigilancia acerca del chikungunya. En primer lugar, cabe aclarar que el chikungunya es una enfermedad viral que se produce por la picadura de dos especies de mosquito y que consecuentemente a estos son las mismas especies involucradas al dengue y a la fiebre amarilla. De acuerdo con el último informe presentado por el Instituto Nacional de Salud, en lo ocurrido de este año se han registrado 279 casos de chikungunya, de los cuales 4 casos son confirmados por laboratorio, 261 casos confirmados por clínica y 14 casos sospechosos, en lo cual 153 casos pertenecen a mujeres y 126 casos corresponden a hombres. Adicionalmente, un dato nos muestra que en los últimos años la magnitud de la circulación virológica del chikungunya se ha confirmado en 748 municipios y 4 distritos en todo el territorio nacional. Ahora bien, para determinar la tasa de ataque por edad y género, es necesario conocer la proporción del número de casos de mujeres y la proporción relacionada al número de casos de hombres. También fue necesario consultar en la página del DANE sobre las proyecciones para la población colombiana del presente año, y que con la proporción de las mujeres y hombres y las proyecciones realizadas del DANE para la población colombiana para el 2017, se relacionan estos datos en la siguiente tabla, en las que podemos decir que de los 153 casos confirmados para mujeres, 6 corresponden a menores de un año. Del rango de 1 a 4 años corresponden a 3 casos confirmados. De los 5 a 14, 17. De los 15 a 44 años, 91. De los 15 a 64 años, 29. Y de los 65 o más, corresponden a 7 casos confirmados. Asimismo sucede con la población del sexo masculino. De los 126 casos que se presentaron en hombres, 5 corresponden a menores de un año, 3 corresponden a 5 a 4 años, 14 corresponden de 5 a 14 años. De 74 casos que se presentaron, corresponden de 15 a 44 años de edad. 24 corresponden a de 45 a 64 años. 6 dentro del rango de edad de 65 o más años.
Con estos datos aquí relacionados en la tabla podemos analizar que la población más afectada está del rango de edad de 15 a 44 años, seguido de los 45 a 64 años. Ya teniendo el número de casos confirmados por chikungunya y el número de la población colombiana, para el presente año podemos determinar la tasa de ataque, que está dada por la siguiente fórmula, en la que podemos definirla como el número de casos de chikungunya sobre el número de personas expuestas. Y a eso lo multiplicamos por 100 y nos da cierta cantidad, en lo que podemos definir que por cada millón de habitantes la tasa de ataque sería de una persona. Para la siguiente tabla, que corresponde a los síntomas y distribución, podemos decir lo siguiente: que el primer caso de una persona enferma se registró el 11 de septiembre de 2014 en el municipio de Mate, Bolívar. Las personas que presentaron los síntomas eran provenientes de Venezuela, de los cuales síntomas como erupción cutánea, fiebre y malestar general. El último caso que se registró se encontró en Cali, en el Valle del Cauca. Era una mujer de 71 años, de nacionalidad colombiana, pero procedente de la República Dominicana. Eso se detectó el 1 de mayo de 2017. Por ser un caso importado, la mujer estaba siendo tratada por chikungunya en la República Dominicana. Para la siguiente información podemos decir que antes de notificarse los 279 casos en este año, se descartaron 3 por errores de digitación. También es necesario aclarar que en el informe arrojado por el Instituto Nacional de Salud no relaciona el número de personas que presentan un síntoma en específico. Por lo tanto, los síntomas se relacionan en la columna de los casos confirmados. Se relaciona en los casos confirmados por clínica, confirmados por laboratorio y casos sospechosos. Por ejemplo, si una persona con chikungunya presenta todas las enfermedades, se identifican por los siguientes tipos de casos. Por ejemplo, en los casos confirmados por clínica, 261 corresponden a esta, el cual el porcentaje ha sido del 93.5%, asimismo como los casos confirmados por laboratorio que han sido 4, corresponde al 1.43%, y los casos sospechosos que han sido 4, que corresponde al 5%. Cabe aclarar que la población femenina ha sido la más afectada en este caso, lo cual corresponde a un 54.8%, y en los hombres en un 45.2%. Bueno, para esto damos fin a la presentación. Que esté muy bien. Cordial saludos. Cordial saludo, mi nombre es Ligia Ramírez Moreno, del CEAD de Cartagena. Pertenezco al grupo 358009-4 del curso de Epidemiología Ambiental. Estamos trabajando sobre la guía de actividades de la unidad 3, etapa 4, estudios epidemiológicos. En este caso escogí los protocolos de vigilancia de salud pública del dengue, lo cual explicaré en la tabla 1, la tasa de ataque por edad y género. El dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud pública debido a la gran transmisión con tendencia creciente, al aumento en la frecuencia de brotes en dengue grave, la circulación simultánea en diferentes serotipos. Casos notificados de dengue por entidad territorial de procedencia en semana epidemiológica del 1 de agosto del 2017
En total se registró 6.170 casos de dengue en nuestro país. La cifra es la siguiente: 2.698 pertenecen a mujeres y 3.472 pertenecen a hombres. La proporción de mujeres es el número de mujeres sobre el número de casos. De igual forma, la proporción de hombres, el número de hombres sobre el número de los casos de dengue. Para determinar la tasa de ataque por edad y género es indispensable conocer la proporción de hombres, de igual forma la de mujeres. Decimos que la proporción del rango de mujeres en este caso es de 92 casos, menores de un año, de 1 a 4 años de 223, de 5 a 14 años 480 casos, de 15 a 44 1227, de 45 a 64 449, de 65 años o más de 227 casos. De igual manera ocurre con la proporción de los hombres. En este caso, menores de un año, 120 casos, de 1 a 4 años, 290, de 5 a 14, 630, de 5 a 44, 1551, de 45 a 64, 585, y de 65 o más, 296 casos. Analizamos que los casos más afectados están a los rangos, en el caso de las mujeres, seguidos están entre los 5 y los 14 años, 480 casos, y le siguen la edad, el rango de 45 a 64 años, 449 casos en mujeres. En el caso de los hombres, el rango más afectado es de 15 a 44 años, 1551, y seguido del rango de 5 a 14 años. La tasa de ataques expuesta se registra de la siguiente manera: el número de nuevos casos que se ha representado de dengue sobre el total de la población expuesta por el dengue, y este resultado lo multiplicamos por 100. Ejemplo, en el caso de Cartagena, la tasa de ataque que registrada de dengue en el 2017 en la ciudad de Cartagena es de 0,205 por cada 100 habitantes, es decir, que la ciudad corre riesgo de 0,205 de dengue por individuo. En este caso explicaremos la tabla 2 de los síntomas y distribución. Decimos que el primer registro de una persona enferma, el primer reporte de caso definitivo de data de 1789 y es atribuido a Benjamin Rush, quien acuña al término fiebre de los rompehuesos como se le nombra o se le digamos el síntoma de esta epidemia. La etimología viral y su transmisión por mosquitos fue descifrada solo en el siglo XX, y los movimientos de población durante la Segunda Guerra Mundial, que ahí en adelante fue cuando se expandió la enfermedad global a nivel pandémica. El último registro de una persona enferma se registró en un hombre de 55 años de edad, habitante del corregimiento de Agua de Pablo, Sabana Larga. Falleció por causas de dengue el día 19 de septiembre del año 2016. Los síntomas son fiebre, dolor de los huesos, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito, dolor detrás de los ojos. También, según la tasa de la Organización Mundial de la Salud, registra el número de casos de dengue graves notificados en las Américas hasta el 27 de marzo del año en curso. Casos sospechosos con 7.900 casos, confirmados por laboratorio 6.442 casos, casos graves 94 y muertes 27 casos. Vamos a realizar estas son las recomendaciones al protocolo que elegí. Entonces, evitar los depósitos de agua y distribuir elementos donde se puedan acumular agua y que pueda servir a criaderos de las larvas.
tapar adecuadamente los tanques de almacenamiento de agua, eliminar las basuras acumuladas en los patios y en áreas de aire libre, eliminar llantas o perforarlas que puedan contener agua estable estancadas en episodios de lluvia, cambiar diariamente el agua de los floreros, o usar ropa adecuada y utilizar el repelente en las zonas del cuerpo que estén descubiertas, lavar continuamente los tanques y las albercas con cloro. El evento elegido por el chikungunya, la argumentación de este evento, del por qué por unanimidad del grupo elegimos, tiene un gran episodio en nuestro país, porque las epidemias del chikungunya han mostrado históricamente una presentación constante con periodos interepidémicos que oscilan entre los 4 y los 30 años. En algunas zonas de Asia y África se consideran endemias para esta enfermedad. El virus produjo brotes en muchos territorios nuevos de las islas del Océano Índico y en Italia. Estas recientes reemergencias del chikungunya han aumentado preocupación en el respeto con el impacto de este virus sobre la salud pública mundial. Gracias por su atención. Buenos días, compañeros. En el día de hoy estaré realizando una breve descripción del protocolo de vigilancia que escogí, el cual fue el dengue. Mi nombre es José Meriño Mesa y estaré realizando la descripción y la interpretación de las dos tablas correspondientes al trabajo colaborativo. La tabla número 1, la cual nos indica tasa de ataque por edad y género, se trabajó en torno al departamento de La Guajira, donde me radico. Aquí la tasa de ataque por casos de dengue correspondió al 0,02% de un total de habitantes de 902.386 que conforman el departamento de La Guajira. Estos datos fueron extraídos de la primera semana del mes de agosto del 2017. Asimismo, la tasa de exposición para La Guajira con respecto al evento dengue durante el 2017 fue de 0,02% por habitante. Es preciso resaltar que la mayor incidencia de casos estuvo relacionada con las personas que oscilaban entre la edad de 15 a 44 años, donde se registraron 2.813 casos para los hombres y 2.788 casos para las mujeres. Esta fue la mayor relevancia en los casos de dengue expuestos en La Guajira. Es preciso resaltar que el total de enfermos para este caso fueron 12.420 y entre mujeres y hombres 5.601 en la edad de 15 a 44 años. Ya en la tabla número 2 vemos los síntomas y la distribución de este evento epidemiológico. Es preciso resaltar que la enfermedad se tornó de forma explosiva como epidemia de dengue 2 en la costa atlántica, acá en nuestro país, en la segunda mitad del año 1971, afectando una población cercana a las 500.000 personas. Asimismo, según los datos recolectados de las distintas fuentes bibliográficas, pudimos determinar que el último caso conocido fue en el año 2016, en el segundo semestre de este año en la costa atlántica, más exactamente en el departamento del Atlántico, donde se registró este último caso. Los síntomas de esta enfermedad son registrados como fiebre alta, sin resfriado, dolor en los ojos, dolores musculares y en las articulaciones. Asimismo, causa náusea, vómito, cansancio y sangrado en la nariz y en las encías, además de presentar erupción en la piel. El número de personas que presentaron estos síntomas confirmados por laboratorio equivale a 6.400, los casos graves 90 y las muertes por este evento epidemiológico dan como resultado 24 personas.
En las observaciones y aclaraciones podemos determinar que las condiciones climáticas y otros factores como la altura a nivel del mar en las distintas regiones de nuestro país favorecen la propagación de esta enfermedad. Asimismo, las condiciones de vida y de salubridad en algunos departamentos y en algunas regiones del país fortalecen la propagación de este evento epidemiológico, y por casos como el de La Guajira, el Chocó, son regiones golpeadas por la pobreza y con bajo saneamiento básico, porcentaje de saneamiento básico en el departamento muy bajo, contribuye a que esta enfermedad se propague con mayor rapidez y golpee a sus poblaciones con mayor fuerza. Para concluir, podemos determinar que el grado de exposición de muchas zonas de nuestro país a este tipo de epidemia es muy fuerte, y que para contrarrestarla debemos iniciar por tomar medidas en nuestro hogar, como por ejemplo las albercas donde tomamos el agua, tenerlas aseadas, no dejar al aire libre, las llantas, no dejarlas abandonadas, ya que con las aguas lluvias se convierten en el escenario perfecto para que se reproduzcan estos mosquitos que causan el dengue. Asimismo, las condiciones de salubridad de nuestro hogar deben ser óptimas. Si vamos a tener depósitos de aguas, mantenerlos en la mayor condición de salubridad posible. De esta manera no evitaremos que el evento no se presente, pero sí disminuiremos las posibilidades de que éste se fortalezca. De la misma manera es importante denotar que un factor determinante para frenar este virus es que a la hora de que veamos los síntomas, que notemos los síntomas en algunas personas de nuestra familia o de algún allegado, notificar a la Secretaría de Salud o a las instituciones encargadas de estos casos para que tomen las medidas determinadas. Es preciso resaltar además que como fuente bibliográfica tomamos la Organización Panamericana de la Salud, quien a través de los informes de campaña de erradicación del dengue nos brindó una información valiosa. Asimismo, el CIVIGILA, la página de la INS, Instituto Nacional de Salud, también fue de suma importancia a la hora de culminar este trabajo. Muchísimas gracias.